Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pequeño pueblo tropical del Caribe colombiano que más tarde se convertiría en el modelo mítico de Macondo. Su infancia estuvo marcada por un ambiente en el que la realidad y la fantasía se confundían a diario. Fue criado principalmente por sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Márquez, un veterano de las guerras civiles liberales, y Tranquilina Iguarán, una mujer supersticiosa, llena de cuentos sobre espíritus, milagros y presagios. En aquella casa, los muertos seguían conversando con los vivos, los sueños se tomaban como advertencias, y cada gesto cotidiano tenía una raíz misteriosa. Ese universo, donde lo insólito se asumía con naturalidad, se grabó en la mente del niño para siempre. Desde pequeño, Gabriel aprendió a escuchar. Su abuelo le contaba historias de honor, valentía y derrotas, mientras su abuela tejía relatos en los que los santos y los fantasmas convivían sin sobresalto. En ese cruce entre la historia y el mito, se formó su mirada del mundo, un lugar donde todo podía suceder. La pobreza del entorno nunca fue obstáculo para su curiosidad. Aracataca, con su calor sofocante, sus trenes bananeros y su aire de eternidad, se convirtió en el escenario invisible de su imaginación. Durante su niñez, asistió a la escuela local y luego fue enviado a estudiar a Zipaquirá, cerca de Bogotá. Allí se destacó como un lector voraz, silencioso y observador. Descubrió a los grandes clásicos, y comprendió que la literatura podía ser una forma de rescatar la memoria de los pueblos. En esos años escribió sus primeros textos, relatos breves y poemas que compartía solo con amigos cercanos. La escritura era para él una manera de entender el mundo, un refugio contra la soledad. A fines de los años 40 se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho, aunque pronto abandonó esa carrera para dedicarse al periodismo. Su paso por la universidad coincidió con una época de violencia política en Colombia. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 desató una ola de disturbios conocida como el Bogotazo, que cambió para siempre el rumbo del país. García Márquez, testigo de aquel caos, comprendió que la realidad latinoamericana era tan absurda, trágica y desmesurada que podía narrarse como si fuera un sueño. El periodismo se convirtió en su escuela de vida. Trabajó en Cartagena, Barranquilla y más tarde en Bogotá, escribiendo crónicas, reportajes y columnas con un estilo directo, irónico y profundamente humano. En Barranquilla se integró a un grupo de intelectuales y escritores que lo animaron a desarrollar su propia voz narrativa. Allí descubrió a Kafka, Faulkner y Hemingway, autores que lo marcaron profundamente. El Metamorfosis de Kafka fue una revelación, entendió que la fantasía podía ser una manera de expresar la verdad más honda de la existencia. En 1955 publicó su primera novela, La hojarasca, donde apareció por primera vez el mítico pueblo de Macondo. Ese escenario imaginario, inspirado en su natal Aracataca, sería el eje de su obra futura. Macondo no era solo un lugar, era un estado del alma, una metáfora del tiempo circular y de la historia latinoamericana. Allí todo se repetía, las pasiones eran intensas y los milagros convivían con la rutina. Durante los años 50 y 60, García Márquez vivió en diversas ciudades, Barranquilla, Bogotá, París, La Habana y Ciudad de México. En la capital mexicana se estableció definitivamente. Trabajó como guionista, periodista y publicista, siempre escribiendo en los márgenes de su tiempo libre. En 1958 se casó con Mercedes Barcha, su compañera inseparable, una mujer práctica y fuerte que lo apoyó en los momentos más difíciles. Tuvieron 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. A mediados de los años 60, García Márquez atravesaba una crisis creativa. Había intentado escribir varias novelas sin lograr terminarlas. Pero un día, mientras conducía hacia Acapulco, una idea lo golpeó con fuerza, la historia de una familia condenada a 100 años de soledad en un pueblo donde el tiempo se repetía. Regresó de inmediato a casa, dejó todo y comenzó a escribir. Durante 18 meses se encerró a trabajar sin descanso, mientras Mercedes sostenía la economía familiar vendiendo los muebles y fiando las cuentas del mercado. Así nació 100 años de soledad, publicada en 1967. El impacto fue inmediato y monumental. La novela transformó para siempre la literatura hispanoamericana. El libro contaba la saga de los Buendía y la historia de Macondo, un universo donde el amor, la guerra, la memoria y la fatalidad se entrelazaban con lo mágico y lo cotidiano. Su estilo, una fusión de realismo y fantasía,
dio origen al llamado realismo mágico, aunque él prefería hablar de una realidad ampliada. El éxito fue abrumador, se tradujo a decenas de idiomas, vendió millones de ejemplares y convirtió a su autor en un símbolo cultural de América Latina. A partir de entonces, García Márquez se convirtió en una figura central del llamado boom latinoamericano, un movimiento que llevó la literatura del continente a la escena mundial junto a autores como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Sin embargo, la fama no cambió su carácter. Seguía siendo el hombre sencillo, de camisa blanca y conversación lenta, que prefería las reuniones familiares a los escenarios públicos. Su compromiso político se hizo más visible en esta época. Admiraba la Revolución cubana y entabló una amistad duradera con Fidel Castro, relación que muchos malinterpretaron como una adhesión ciega. En realidad, García Márquez defendía una visión crítica e independiente, convencido de que el escritor debía ser la conciencia moral de su tiempo. Sus viajes por América Latina, Europa y África le permitieron observar las desigualdades del mundo, y en su obra siempre resonó una profunda compasión por los olvidados y los vencidos. En los años 70 publicó El otoño del patriarca, una meditación poética sobre el poder y la soledad del dictador. Luego vinieron Crónica de una muerte anunciada, una reconstrucción magistral de un crimen que todos sabían que ocurriría, y El amor en los tiempos del cólera, su gran novela romántica, donde exploró la persistencia del amor más allá del tiempo y la enfermedad. Con un lenguaje lleno de sensualidad y humor, retrató la pasión como una forma de resistencia frente a la muerte. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. En su discurso en Estocolmo habló no solo como un escritor, sino como un portavoz de toda América Latina. Recordó la violencia, la esperanza y la imaginación de un continente donde lo imposible parecía cotidiano. Su discurso, titulado La soledad de América Latina, conmovió al mundo. Dijo que los europeos habían heredado los sueños de la razón, mientras los latinoamericanos aún luchaban por imponer la razón sobre sus sueños. Era una reflexión sobre la historia, pero también una declaración de amor a su tierra. Durante los años siguientes continuó escribiendo y viajando, aunque cada vez con mayor discreción. Publicó memorias, ensayos, cuentos y novelas breves. En 2002 apareció su autobiografía Vivir para contarla, un recorrido íntimo por su infancia y juventud. En sus últimos años padeció enfermedades que limitaron su actividad pública, pero nunca perdió el humor ni la lucidez. Sus amigos decían que, incluso enfermo, seguía inventando historias. Gabriel García Márquez murió el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México. Su muerte fue recibida con duelo en toda América Latina. En las calles de Aracataca, los niños lanzaron flores y los ancianos recordaron sus cuentos. En Colombia, los periódicos publicaron fragmentos de sus obras y las radios transmitieron su voz leyendo párrafos de 100 años de soledad. En México, miles de personas acudieron a despedirlo con música y mariposas amarillas de papel, símbolo de su universo literario. Su legado permanece inmenso. Más que un novelista, fue un contador de mundos. Sus historias traspasaron fronteras y generaciones, demostrando que la realidad puede ser tan maravillosa como el sueño más audaz. En sus páginas, los muertos siguen hablando, los amores sobreviven a los siglos y la memoria se convierte en una forma de inmortalidad. Su escritura enseñó que no hay diferencia entre lo mágico y lo real cuando ambos nacen de la verdad emocional de los pueblos. García Márquez creía que contar historias era una manera de vencer la muerte. Por eso, mientras haya alguien que lea sus libros o pronuncie el nombre de Macondo, él seguirá vivo. Su voz se confunde con el viento cálido de la costa, con las risas de las cocineras, con las campanas de una iglesia al amanecer. En cada rincón de América Latina, alguien repite una de sus frases como un conjuro: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Esa frase resume toda su filosofía. Para él, la existencia no era un hecho, sino una narración. Vivir era recordar, y recordar era reinventar. En sus manos, el idioma español se volvió una herramienta de luz, capaz de revelar la poesía que se oculta en lo cotidiano. Su prosa, musical y precisa, transformó el habla popular del Caribe en literatura universal. Su influencia se siente en escritores de todo el mundo, desde África hasta Asia, porque su mirada sobre el amor, la soledad y la memoria es profundamente humana. Hoy, Macondo sigue siendo más que un lugar de ficción, es un símbolo de resistencia, de imaginación y de identidad.
En cada generación hay lectores que descubren por primera vez las lluvias eternas, los amores imposibles y los coroneles sin quien les escriba. Gabriel García Márquez no solo escribió novelas, creó un continente literario donde todo puede volver a empezar. Y aunque su cuerpo descansa, su obra sigue creciendo, viva como el primer día en que un niño escuchó en Aracataca el rumor de una historia y decidió convertirlo en eternidad.